Una buena alimentación. ¿Qué es una buena alimentación? Todos hemos visto la pirámide de la nutrición, donde arriba está lo poco útil como los dulces, que es lo que debemos de comer menos. Luego están las carnes, seguido por las frutas y las verduras. Luego están los lácteos, las legumbres y los granos y así. Pero la verdad, no nos educamos mucho en cuanto a qué es la alimentación y una buena alimentación. Simplemente comemos lo que satisface al paladar. El día de hoy vamos a hablar de la nutrición, una buena nutrición, pero antes, si no nos has escuchado antes y esta es tu primera vez, yo soy Oscar Mendadris, fundador y anfitrión de Consejo de Varón. Y hoy mis invitados creemos firmemente que el mundo no ha visto lo mejor de ti. Y para mejorar el mundo y los que te rodean, tienes que primero mejorarte a ti mismo. Este podcast fue creado precisamente para acompañarte en tu crecimiento personal. Asegúrate de seguirme en las diferentes redes sociales y, más importante, únete al grupo de discusión de WhatsApp al +1-334-568-8845. El código del país es el +1 y el teléfono es 334-568-8845. Mi invitado del día de hoy es Cruz Alemán. Cruz es un dietólogo nutricionista registrado con estudios universitarios de Ball State University como dietólogo, también graduado de Western Michigan University con maestría de dietólogo también, y desde que se graduó ha estado trabajando en el ambiente de nutrición. Cruz, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también, aquí, listo para hablar de cómo debo de alimentarme mejor. Eh, sí, sí, qué bueno. Gracias por invitarme, es un placer estar con usted y me alegro que tenga un interés en aprender y ojalá que tengamos algo que les interese a sus escuchantes, a su programa. Oh, yo creo que sí, claro que sí, porque el tema de nutrición, pues, algo que comentaste en la preentrevista que todavía me acuerdo mucho y me río que, como te dice, creo que había dicho tu abuela, ¿no? Que te decía, mi hijo, estás muy flaco, cómete un tamalito. Exacto, sí, siempre Este, es algo que siempre me interesó y que sí, tengo una filosofía muy distinta en mi opinión detrás de nosotros, otros dietistas, nutricionistas, entonces me gusta que compartir esta información con los que están escuchando. sí, y algo que vamos a conversar hoy va a ser el tema de lo que es vegetariano. Ah, tienes un caso que quieres, creo que quieres plantar la pregunta, ¿no? Porque siempre escuchamos de alimentarse mejor y todo el mundo piensa de, bueno, pues come más verduras, come más frutas, come más cosas verdes porque eso es mejor. Como que eso ya de alguna manera lo traemos en mente las personas. Entonces, creo que, según recuerdo bien, la preentrevista comentaste de que quieres dejar a la pregunta esa a las personas, a ver si ellos quieren decidir si vegetariano es una buena decisión para ellos o no. Exacto, sí, sí, y que reconozco que no es para todos, no es, para mí ha sido un gran viaje a convertirme en vegetariano. Yo crecí en una cultura hispana, americana, y hay un gran énfasis, ¿no? en carne y todo eso, y si no comemos carne, ¿de dónde viene nuestra proteína, de todos esos nutrientes, ¿no? Y con mis estudios y con mi propia viaje de mi salud, me di cuenta de que, bueno, no necesitamos ah, completamente la carne o fuentes de nuestra alimentación de animales solamente. Hay una gran fuente de nutrientes que vienen de nuestras plantas y um, bueno, yo empecé como vegetariano incluyendo los lácteos y los huevos, todavía un poquito de carne. Y ahora es que me gusta solamente de cocinar con una variedad de plantas y ver lo que yo puedo cocinar con mi creatividad, ¿no? Entonces, eso es que hay algo que todos, si queremos explorar más, convertirse en vegetariano más, creo que podemos poner mucho más enfoque, ¿no? En nuestra cocina, ¿no? De cocinar más comidas caseras.
Sí, y eso es algo muy interesante porque siempre he escuchado eso de que los proteínas los puedes conseguir en otros lugares, no solamente en las carnes, pero antes de entrar más en tema, danos un poco de tu historia, danos un breve resumen de dónde eres, cómo es que iniciaste tu trayectoria en el tema de nutrición, y cómo llegaste a estudiar tu maestría. Cuéntanos Sí, sí. un poco de ti. Claro, eso es, ya, eso vale de aprender un poquito de yo también. Um, pues yo soy de Kalamazoo, Michigan, um, y con mis estudios siempre me di cuenta de que me gustó mucho la salud, no quería hacer algo quizás como un enfermero, convertirme en enfermero o un doctor o algo así, pero bueno, no podía estar en la universidad por todo ese tiempo, entonces descubrí la nutrición por una amiga de nuestra familia que era un nutricionista y me dijo de todas las carreras que ella tuvo en su vida y pues sonó como muy emocionante, ¿no? De tener ah, bastante de efectos en varias categorías de la profesión de dietética en la nutrición. Ahí siempre me gustó, me encantó de cocinar, entonces um, tomó una clase con una introducción en nutrición y me encantó todo de eso y me gradué de Ball State y regresé a mi hogar en Kalamazoo para realmente encontrar mi carrera y creo que todavía estoy tratando de descubrir lo que realmente quiero hacer por toda la vida en esta profesión porque no sé, todo está emocionado para mí. Siempre estoy descubriendo todas distintas cosas con la investigación que siempre es nueva con la nutrición. Entonces, todo me apasiona con la nutrición y comida. Entonces, eso es porque decidí a explorar todo en la dietética. Sí, fíjate que creo que a muchos de nosotros nos fascina todo lo que es la alimentación, pero por el simplemente de comer los tacos, comer las tortas, los tamales, comer, todo eso nos gusta ya tener, especialmente en la Navidad, donde nos empezamos a estancar de comida y comida y Ujú. comida. Por ejemplo, yo creo que ya a finales de noviembre ya empiezan todos a comer, a comer, a comer y ya no dejan de comer hasta enero. Exacto, sí, estoy. Y el español, ¿cómo lo aprendiste? Oh, ¿Tus sí. padres son hispanos o? Ya, eso es un buen punto porque reconozco que a veces no me suena completamente con una persona que habla con fluidez y a veces tenía que admitir que me puse un poquito nervioso porque a veces no tengo la mejor confianza, ¿no? En mis habilidades de hablar, entonces por favor corregirme Okay. si me suena raro, pero um, mi padre es mexicano, sus padres vinieron del norte de México, creo que son Nueva León, en Ujú. México. Y se nació aquí en los Estados Unidos, entonces siempre crecimos um, en una familia que realmente había pocos que hablaban español, entonces eso es porque, la razón de por qué tenía que estudiar, ¿no? Empecé mis estudios en español ¿cómo se dice? Middle school, como Secundaria. secundaria, sí, muy temprana, um, para mejorar mis habilidades y de ahí, de por todos mis estudios. Y también era mi otra énfasis en la universidad también. Tengo un bachelor's también en español Mm. y eso es realmente la única manera en como yo aprendí a hablar español. Y por muchos otros años no podía hablar con mi abuela porque ella era la única persona en nuestra familia que habló español. Entonces siempre me hizo muy triste de sentir que yo no puedo comunicarme con mi abuela. Entonces eso siempre me apasiona para seguir adelante con mis estudios también. Y creo que la mejor manera de estar como rodeado por los hispanos hablantes que hablan
con fluidez. Entonces yo fui a Costa Rica, Argentina, esos son los únicos lugares donde yo fui para estudiar también, Mm. para fomentar mis habilidades, pero más de eso es ya, solamente yo aprendiendo, porque también mi papá no, creo que es algo muy complicado, porque él creció como un trabajador migrante. Entonces, cuando él estuvo en la escuela, no era, estaba castigado por hablar español en la escuela. Entonces, creo que eso tiene que ver con algo de Mm. porque nunca no nos enseñó español en la casa. Sí. Um, Siempre ha sido algo muy complicado con mis habilidades de hablar español y también de sentir, esta confianza, ¿no? Sí, entonces ya lo aprendiste tú de adulto y te felicito porque Ujú, no es fácil. Dicen que es más ujú. fácil aprenderlo de niño, pero yo creo que es igual de complicado aprenderlo de niño que de adulto. Lo que pasa es que de niño no tienes la vergüenza, no tienes el problema de que se van Ya. a reír de mí Ujú, y los niños simplemente lo dicen y si se equivocan, pues lo dicen de otra manera. Y de adultos, pues ya queremos decir todo bien desde la primera vez y si nos equivocamos, uy, no, el problema, ¿no? ujú, Entonces, ujú, felicidades, yo también aprendí el inglés ya de adulto y sé lo difícil que es aprender un idioma, ujú, pero hay muchos que aprenden muchos idiomas, inclusive escuché de un señor que más de 60 años y aprendió varios idiomas ya después de los 60 ah, años, entonces creo que si tú y yo podemos y este señor puede, cualquier persona que quiera hacerlo también puede. Pero, ujú. pero regresando al tema de la nutrición, entonces Sí. empezaste a cocinar, empezaste a ver lo que es la nutrición, te llamó Ujú, mucho la atención y luego dijiste, bueno, pues voy a estudiar, esta amiga que tienes te explicó lo que ella ujú. hizo y te llamó la atención, entonces te dedicaste a estudiar de esto. Ya estudiaste no solamente una carrera, una maestría también. Ya tienes algunos Ah, años trabajando en ujú, nutrición, ¿correcto? exacto. Sí, exacto. Bueno, debo decir algo de mi maestría. Tengo unos créditos en mi maestría, no terminé con mi maestría, Ok. recibo como la mitad, pero como para convertirse en un dietista registrada por nuestro grupo que maneja todas las certificaciones, hay Mm. que, hay que pasar por una práctica. Entonces, yo estudié en Western Michigan, aquí en Kalamazoo, donde yo viví por toda mi vida casi, um, para completar esa práctica. Ok, ok. Muy bien, pues gracias por clarificar. No, Ah, no, de nada. entonces, ahora el tema de la nutrición, ya entrando en tema. Ujú, Am, ah, Creo que no estoy solo al decir esto. Nadie nunca nos enseña, al menos que seas como tú, que va a una escuela específicamente para estudiar, pero ujú, en una educación regular de cualquier persona, nadie te enseña a lo que es la nutrición. Ah, ujú. ¿Cuál es tu sentir, cuál es tu pensar de eso? ¿Crees que se debería de incorporar lo que es la nutrición en algún curso académico de bajos niveles como primario, secundaria o preparatoria, quizás, para que la gente aprenda desde una formación ya formal, una educación formal, a lo que es elegir buenas nutriciones? Y te comento esto porque yo veo a muchas familias que a los niños desde chiquitos les dan refrescos como lo que es la Coca-Cola o la Pepsi-Cola, se los dan para que lo Ujú, beban y crecen bebiendo estas bebidas. Y ujú. no sé si ellos sepan que si son buenas o si son malas para su nutrición, pero lo que sí sé es que tienen muchos azúcares. Entonces, Sí, ¿cuál es tu sentir en este aspecto?
Sí, y realmente en mi opinión es muy complicado porque hay varios programas, no, no, no solamente están en los Estados Unidos, pero en todo el mundo, ¿no? Creo que un gran aspecto que es muy complicado es que las organizaciones, como tenemos en los Estados Unidos, no voy a nombrarlos, pero a veces los programas que quieren enseñar a los niños realmente no es, en mi opinión, lo más estricto que podría ser, que es algo bueno y malo, en mi opinión. Yo puedo escribir eso más en un ratito, pero um, a veces l- los conflictos que ellos tienen por ejemplo, estoy pensando en la política, por ejemplo, a veces es difícil de hacerles a todos sentirse contentos, ¿no? Con las sugerencias, si se me entiende. Ujú. Um, entonces, por ejemplo, el plato que tenemos en los Estados Unidos, hay muchos que critican, ¿no? Que, oh, debemos añadir eso o quitar eso. Creo que estos argumentos realmente no ayudan a promover una filosofía constante, ¿no? Para el público. Entonces, eso creo que me afecta mucho. Me gusta. Yo pienso que todavía debe estar en donde están ahora, en las escuelas o lo que sea. Pero creo que a veces eso es lo que confunde a varias personas que, bueno, yo pensé que eso no era saludable debido a eso, y todos nosotros tenemos distintas opiniones, entonces, en mi opinión, me gustaría ver mucho más personas recomiendan algo, constante, algo que es compartido, ¿no? Entre todos nosotros. Y sí, creo que debe estar en la secundaria, en la primaria realmente todas las edades, pero también hay que enfocar en el público que quiere alcanzar, ¿no? Porque su mensaje tiene que cambiar un poquito. Sí, y, por ejemplo, el tema de la Coca-Cola o la Pepsi, esos Ujú, quizás son fáciles de debatir, ¿no? Porque ujú, miras lo que es el nivel nutricional de la bebida comparado con los niveles de azúcares y todo eso, y tú puedes decir, bueno, pues bueno o malo tiene bajo nivel de nutrición, entonces puedo escoger otra cosa. Pero hay otras cosas que son un poquito más complicadas, que la gente, como tú comentas, se confunde y creen que es bueno o otras personas ujú, creen que es malo. Y un ejemplo que se me viene a la mente es, por ejemplo, el tema del arroz. ujú, La gente dice, bueno, el arroz blanco es malo, compra el arroz, el ujú, brown rice, ¿no? El café, perdón, el arroz, ujú. ¿cómo se llama? Integral, Sí, que sí, es integral, ya. el brown rice. Y yo personalmente soy una de esas personas que yo dejé el arroz blanco porque escuché y vi que el arroz integral era mejor. Entonces lo dejé y ya no es parte de mi dieta. Am, pero recientemente escuché lo contrario, que el arroz integral o el arroz café es, es más dañino, que no lo Ujú. debes de consumir, que porque la cáscara o algo tiene que es malo para ti, te constriñe, no sé. Ah, ¿Tú conoces de eso? ¿Sabes si es bueno el blanco, si es malo, si hay alguna diferencia entre los dos? Sí, sí, eso es una buena pregunta también y me alegro que me pregunté porque um, en mi opinión yo quiero decir que algo que también con mi filosofía de nutricionista y dietista registrada, lo que yo digo a mis pacientes es que, bueno, comida, cuando pensamos en comida siempre pensamos en vitaminas, grasa, carbohidratos, ¿no? En solo un aspecto, ¿no? De la comida. Entonces, yo trato de convencerles es que es un paquete de, de cosas saludables, ¿no? Hay comidas que sí van a ser mucho más saludables que otros, pero eso no significa que no puede comer esos. Y eso es Mm, más una filosofía de todos las comidas, no sé si eso tiene sentido, pero encajan en su vida, ¿ok? mm, Que, um,
que se puede comerlas, pero quizás hay otras comidas que son mejores. Por ejemplo, cuando pensamos en el arroz blanco y el arroz integral, sí, el arroz integral va a tener mucha más fibra, va a tener muchas más vitaminas D y eso es lo único que puedo pensar ahora, pero con la arroz blanca va por otro proceso de quitar más de la fibra, ¿no? Entonces, en esos aspectos sí es más saludable, pero yo no voy a decir a todos o a alguna persona que no puede comer eso, pero está mala debido a eso. Realmente, el estudio de nutrición tiene que tomar en cuenta de que tiene que ser individuado. Las sugerencias tienen que ser hechos para una persona a persona. Personalizado. Ujú. Personalizado, exacto, porque y también hay estudios que están descubriendo esto, pero creo que muchas personas piensan en los carbohidratos en sus niveles de la glucosa, ¿no? Y muchas veces, mis profesores me enseñan esto, que para todos el arroz blanco sube sus niveles de la glucosa, ¿no? Pero eso realmente no es lo que estamos descubriendo por la nueva investigación. Hay un programa que yo puedo empezar y se me olvidó el nombre, pero encontraron de que depende de la persona, pero hay personas con el arroz blanco no lo hace a subir sus niveles de glucosa. Entonces se confundieron los investigadores que quizás hicimos un error de pensar que todo es lo mismo para todas las personas, ¿no? En el mundo. No hay algo que puede generalizar, ¿no? Entonces esto es algo que muchas veces trato de comunicar a mis pacientes, si eso tiene sentido. Sí, sí tiene mucho sentido porque, como te había comentado en la preentrevista, estamos en enero del 2019, tuve mi revisión anual con el doctor y el doctor me dijo que mis niveles de azúcar estaban altos y que estaba prediabético. Entonces, Mm-hmm. entonces yo dije, bueno, pues tengo opciones o acepto la realidad de que voy a ser diabético y sigo viviendo mi vida igual o hago algo al respecto. Entonces decidí tratar de hacer algo para no tener la diabetes. Entonces empecé a hacer ejercicio, empecé a cambiar mi nutrición y hice Mm-hmm. varios cambios y entre esos cambios pues dejé lo que es el arroz. Empecé a bajar peso y bajé bastante peso. Y ahora en fecha, pues sigo experimentando aún con lo que son los alimentos. Y te comento esto Mm-hmm. porque lo que tú dices que tiene que ser personalizado sí es importante porque yo he escuchado muchas veces que los probióticos, que tienes que Mm-hmm. consumir probióticos porque son buenos para la digestión, son buenos para el sistema. Y yo empecé a buscar probióticos, pero lo que me di cuenta conmigo es que los probióticos me caen mal. Si Mm-hmm. consumo, por ejemplo, probióticos en pastillas, que son los suplementos, yo me sentía mal del estómago, entonces los empecé a dejar. Y, Yeah. y ahí es donde lo que tú comentas, que lo que le funciona a uno no le va a funcionar precisamente a otro. Mm-hmm. Y ya que Sí, eso es estamos un buen en, ejemplo. y ya que estamos en el tema de probióticos, ¿cuáles, qué son los probióticos o cómo lo debería de usar una persona? Sí, sí. Los probióticos son un tipo de microórganos. ¿Cómo se dice? Microorganismos. Un microorganismo, sí, exacto, gracias. Um, y bueno, tienen una habilidad que la investigación ha probado que tiene esa función en el cuerpo. Por ejemplo, muchas veces en las pastillas usted ve que mira que hay especie en particular del probiótico y tiene una cantidad específica también cuando lee los ingredientes también, que muchas veces es muchísimo, como en los millones de esos microorganismos. Y eso es porque esta cantidad, cuando se refiere a la investigación, ha tenido
este efecto en el cuerpo. Por ejemplo, muchas veces ayudan con sus síntomas um, con sus excrementos, por ejemplo, de pasarlos más fácil, o quizás con ¿cómo se dice? Sus niveles de ácido en su estómago, por ejemplo, Mm. um, muchas veces así. Um, También puede estar en sus comidas, pero es mucho más raro porque muchas veces el proceso que usamos por cocinar mata a esos microorganismos, porque realmente cuando está tomando las en pastillas o otros suplementos, ahí están vivos en un sentimiento. Pero cuando cocinamos se mueren. Mm. Entonces, eso es porque muchas veces recomiendo que las personas comen más de los prebióticos y queremos pensar más en los prebióticos como comida para los microorganismos que ya tenemos inherentes en nuestro cuerpo, porque nuestros intestinos más se dice el colon o Sí. de en nuestro colon tenemos billones, billones de microorganismos que realmente nos nacemos con ellos cuando al principio, pero también podemos cambiar estos prebióticos para alimentarse y estamos descubriendo por la investigación que tenemos varias funciones en nuestro cuerpo, por ejemplo, de la salud mental, de enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión. Realmente eso me fascina porque es un grupo de investigación de la nutrición que es mucho más nueva. Mm. Yo estaba leyendo que completaron como un gran proyecto de la DNA, o empezaron, creo que sí, que empezaron un proyecto mucho más parecido a la que terminaron en 2005 con el proyecto se me olvidó la palabra, pero de nuestra genética en Mm. los humanos, pero están haciendo el mismo proyecto para los microorganismos que viven en nosotros, debemos al nacimiento. Entonces es muy interesante el mundo microorganismo. Comentaste de que tú prefieres que la gente se enfoque más en los prebióticos que los... Prebióticos. ¿Y Ujú. cómo se encuentran o dónde los encontramos? ¿En qué alimentos los encontramos esos? Sí, realmente hay varias, pero muchas veces están en las plantas, no verduras y frutas. Y hay una que están clasificados diferentes. Y realmente, en mi opinión, no es importante para alguien que está al principio aprendiendo de su beneficio, es más y de las clasificaciones, pero más de agregarlas en la dieta. Entonces, por ejemplo, los bananos, las manzanas, sus legumbres, frijoles, sus hojas verdes, moras, muchas veces en frutas, verduras, frijoles, legumbres, los cereales integrales, todos esos van a tener mucho más fibra y prebiótica um, que otros tipos de comida. Entonces, si te entendí bien, los probióticos son como microorganismos que estamos consumiendo para ayudar al sistema, pero los prebióticos que tú comentas son microorganismos que ya tenemos en el cuerpo y nada más consumes alimentos para que se activen. Esto lo he puesto. Los prebióticos los consumen para activar o para aumentar la actividad de los microorganismos que ya tenemos en el cuerpo. Los probióticos, puedo pensar en que estamos introduciendo nuevas categorías de microorganismos. Eso es el Oh. aspecto. Mm. Ok, ok. Ujú. Está interesante ese punto de los prebióticos. No lo había escuchado eso antes. Um, Sí, es muy interesante también con los prebióticos, por ejemplo, como le dije, que no estamos nacidos con prebióticos o microorganismos, pero son esenciales a nuestra salud. Entonces, um, Ujú.
por ejemplo, hay muchas investigaciones que están, o que se dan cuenta de que con los bebés que están nacidos por C-section o C-sección o por cirugía en vez de natural, Ajá, cesárea. la misma, sí, la misma vez que recibimos estos microorganismos es por el proceso natural del nacer. Mm, Pero cuando con el apuesto no tenemos esa introducción, ¿no? Y hay ciertas vitaminas esenciales y específicas que, que, um, que crean vitaminas. Por ejemplo, la vitamina K y B12 están creados por nuestros organismos que viven en nuestra colon. mm. Entonces, es que demuestra el poder, ¿no? De esos microorganismos que realmente queremos, matar en el mundo física, ¿no? Afuera del cuerpo, pero ahora estamos, dándose cuenta de que, bueno, esos son importantes. Mm, qué interesante eso, porque recuerdo una película, no me acuerdo el título de la película que vi, que según los extraterrestres o los aliens llegaron Ujú, hace millones de años a la Tierra y plantaron, plantaron, creo que era el mundo Z o algo así. Plantaron a los naves espaciales en la Tierra y iban a esperar a que el planeta Tierra fuera más habitable para ellos conquistar el planeta. Y luego ujú, salieron y empezaron a conquistar el mundo y matar a todos los humanos, pero después empezaron a morir porque todos los microorganismos y todos los, estas, ah, lo malo que nosotros decimos que está en el mundo, ujú. ellos no contaron con eso, con que íbamos a contaminar el mundo de alguna manera y ellos empezaron a morir porque no estaban preparados para esto. Pero, Ujú, pero lo que tú estás comentando me hace pensar que tenemos que como nosotros mismos vivir en armonía o en balance con el mundo que nos rodea. ujú, ujú. Si tratamos de ser más limpios que nuestro medio ambiente, como que saldríamos de balance. Y lo que estás comentando me hace pensar que debemos de estar en balance con nuestro ambiente. Exacto. Sí, Sí. y eso es lo que yo trato de hacer también. Pero reconozco que es difícil. Creo, yo no, creo que en este punto de mi vista no cumplí eso, aunque es una meta mía, porque estamos descubriendo como casi cada día que hay algo que la alimentación afecta en nuestro ambiente, afecta la alimentación nuestra, entonces es una imagen que siempre cambia. Ujú. Y bueno, ya para salirnos un poquito de los microorganismos, aunque me Ujú, parece fascinante ese tema y ojalá estés dispuesto a hacer una entrevista después otra vez y platicamos más de eso. claro. Pero ahorita vamos a regresar un poco a algo más práctico, Ujú, a un tema de nutrición y el podcast lo empecé hablando de lo que es la pirámide que vemos que el gobierno creó o alguien, no sé, creo que fue el gobierno, y dijo, esta es la ujú, pirámide de la alimentación y lo que está abajo es lo que tienes que consumir más y lo que está arriba es lo que tienes que consumir menos. Y hasta arriba tienen ujú. los dulces y hasta abajo tienen el agua. Ah, ¿Cuál es tu opinión en una pirámide como esta? ¿Eso es correcto? ¿Deberíamos de consumir los alimentos como está establecido así o tú lo ves de manera diferente? Ujú. Sí, well, debo decir que la pirámide, no quiero ofenderle, pero es un poquito más, hay un nuevo, hay una nuevo imagen que se usa el gobierno que se llama My Plate o Mi Plato, um, y eso reemplazó la pirámide. Y aunque en mi opinión me gusta más la imagen de la pirámide porque puede venir a ver las categorías de la comida, como subiendo, bajando, para dar énfasis más en um, categorías de comida que uno debe comer más o menos o lo que sea. Hay este plato que se llama My Plate, que muestra que su plato, la Mm, mitad debe ser frutas y verduras. Y yo estoy de acuerdo con eso.
Ok, ya lo estoy Más viendo de eso aquí. creo, sí, más de eso hay una esquinita que es un cuarto del plato, creo que es proteína. Y eso muchas veces muestran la carne, pero Ujú. también incluyen legumbres, frijoles, creo que unos como cacahuates o de almendras. Um, Sí, y creo que sí, creo que hay quizás huevos. granos, ya, huevos también sí. Y, creo que en la otra esquina, que es el otro cuarto, es sus, sus carbohidratos o sus cereales. Sí. Quieren que enfoquen más en los cereales integrales, pero dicen que la mitad de sus cereales deben ser integrales y el resto puede ser normal o lo que sea. Y en un gran aspecto creo que ayuda a mucha gente, pero no es perfecto. En mi opinión, no he visto muchas imágenes que están perfectos porque tienen que tomar en cuenta varias culturas, ¿no? Porque, bueno, si estamos pensando en los hispanos o los latinos, realmente me imagino que este plato no va a funcionar para ellos porque Ujú. no comen así. No es inclusiva para todos, en mi opinión. Y eso asume también que todos de nosotros tenemos acceso a comida saludable. Um, entonces es otro ejemplo de que tenemos que realmente pensar en todo lo que toca, ¿no? En nuestra alimentación. Um, entonces, mi opinión es lo mejor que quizás el gobierno podía hacer, pero siempre sé que a veces no aplica a todos y no va a funcionar para todos. Sí, estoy viendo que no tienen los tacos en este, en el plato este. No Exacto, están sí, los platos, no está el pozole. exacto, ya, y veo clientes así que miran así, pues a ver, y me dudo que no sirven, no sirve. Um, entonces, no sé, yo trato de, como mi filosofía también, quizás en mi práctica futura, privada, de hablar más de las maneras de incluir esas recomendaciones de quizás las comidas que nosotros sabemos que son quizás mejores, pero también hay que tomar en cuenta la habilidad de las personas de cocinar con ellas o de realmente de quieran hacer un cambio. Esos son los aspectos más importantes para mí porque yo no quiero decir lo mismo a todos, a todos, a todos, si no va a servirles. Yo quiero que es accesible o que pueden realmente cumplirlo. Ah, entonces eso es también la gran dificultad que tengo yo como un consejero nutricional. Sí, y por ejemplo, me gustaría, tú hablaste de quitar cosas. am, ¿Qué es algo que tú piensas que deberíamos de, principalmente los hispanos, que Ujú. deberíamos de quitar de nuestras dietas, quitar, que tú ves que es algo muy malo? ¿Tienes algo así que tú dices, esto que comen realmente no lo deberían de tener en su dieta y deberían de quitarlo? ¿Hay algo así que tú veas? Yo tengo algo personalmente que yo nunca recomendaría, pero como dije antes, yo no voy a, si alguien me dijo que yo no puedo vivir sin el tocino o lo que sea, Mm, no voy a decirle que tiene que quitar eso, porque en mi opinión, cuando un dietista registrado, otro nutricionista dice eso, están poniendo límites, ¿no? Y eso guía a los gentes a una ruta que es de privación, ¿no? Y en mi tiempo de mi experiencia como dietista, cuando estamos en ese estado de privación, queremos eso es lo que usted me dijo, que no puedo tener mucho más. Entonces tiene este gran, ah, ¿cómo se dice? Craving, como que no antojo. puede, exacto, ya, eso.
Ujú. Um, y eso no está bueno en mi opinión, porque, bueno, muchas veces les digo que, bueno, reconozco que no estamos aquí para siempre, pero estamos aquí para tener un buen tiempo, ¿no? También para de divertirnos. Pero con la investigación que muchas veces trato de leer en mi tiempo libre, el tipo de comida que yo no podía recomendar a nadie es las carnes procesadas, ¿sí se Mm, me entiende? sí, Um, por, por ejemplo, el tocino, los salames, las carnes de deli, cosas así, porque, um, y yo no quiero ofenderle a nadie, pero cuando leen los estudios de, por ejemplo, la ah, WHO, una gran organización médica del mundo, um, encontraron que no hay una nivel segura de comer esas tipos de carne, esos tipos de carne, mm, porque realmente aumentan su riesgo del cáncer, de varios, ah, y aumenta con la cantidad que come. Y realmente pusieron la etiqueta de ¿cómo se dice? Algo que causa que el cáncer. Yo no puedo pensar en las palabras. mm. Pero que está probado, que la investigación encontró que de verdad eso pasa debido a eso. Pusieron como Y, una y advertencia. sí, advertencia que esto es um, ah, un carcinogénico, creo que sí, 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 calcigénico. carcinogénico. Entonces eso es en la misma categoría de fumar, de tomar bastante alcohol. Y bueno, cuando leí eso yo me puse muy triste, pero um, no sé, es que eso también me da miedo. Um, y, y cuando, por ejemplo, le dije que al principio que hay distintas personas que quieren decir que esto es lo opuesto, no tienen uh, otras, um, otros intereses, podemos decir. Um, Porque, bueno, quizás están en el negocio de cocina, están en el negocio. Yo no quiero quitar esa carrera, pero también yo estoy pensando en la salud de mis pacientes, de mis clientes, de mi familia también. Entonces, Claro. creo que tienen un derecho de saber esa información también, si se me entiende. ¿Y ese estudio hace cuánto tiempo salió? Yo puedo enviarle a usted más tarde. Yo no puedo pensar en eso. Creo que recién en los últimos, yo quiero decir en los últimos 5 o 10 años. Ah, entonces ya tiene tiempo. Fíjate que yo Ujú, no había escuchado de eso. Yo de alguna manera u otra sabía que esas carnes y para clarificar lo que comentaste de los delis, ujú. te refieres a lo que son las bolonias, los jamones, los que son las salchichas, o los hot Sí, dogs y los tocinos que sí, son de esos en paquetitos que ya vienen procesados. Esto no se exacto. refiere al jamón natural, el jamón que cortas del... El jamón también, el jamón, porque es el proceso que se usa y también para los ingredientes para preservar esas carnes, Ujú, esos, yo no quiero decir químicos, pero conservantes, ujú. ¿eso es cómo se lo dice? Esos conservantes. um, y aumenta el nivel de sal, de grasa, pero es el gran efecto, ¿no? El trifecto, ¿no? De todo eso que También esos piensan que quizás es entonces. posible. Ujú. Sí, No. y S- yo puedo enviar la investigación, el artículo también, porque es muy poderoso y Sí, sería bueno sí, para publicarlo con este podcast para que la gente que escuche y quieran ujú, verlo ellos mismos también lo puedan ver. Entonces sí, el jamón natural y el tocino también. Entonces el tocino, si lo compras de esos yo he visto los que son los gruesos, el de corte grueso que parece que es más ujú. natural, esos también.
Sí, yo diría que sí, pero yo no sé todos los, um, las diferencias son sutiles también, porque hay, hay algo muy importante con la investigación nutricional que el público, en mi opinión, no se da cuenta de que hay, por ejemplo, cuando hacen estudios, muchas veces son en un aspecto clínica que están mirando con esto, quizás una vitamina mineral, un tipo específico de comida, Mm, y están pensando que eso va a ser nuestra hipótesis, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Pero hay que controlar para varios variables, ¿no? Que podían cambiar sus resultados. ujú, Y muchas veces hay limitaciones que quieren que los investigadores tienen que decir en sus estudios. Y a veces hay muchos. Ah, entonces, a veces no separan los distintos tipos de carne. Entonces, mm, ellos, otros que no están de acuerdo con ese resultado, van a decir que, bueno, no tiene esa separación de carnes procesadas, también con quizás como un bistec que no está procesada de la misma manera. mm, Entonces, eso a veces confunde los resultados y yo solo quiero decir esto porque a veces hay un artículo que dice eso y de repente hay alguien más que cuenta el opuesto, lo que sea, y hay esa confusión. mm, Pero, en mi opinión, tenemos que buscar más para los artículos que vienen de nuestras organizaciones muy formales, que tienen este proceso de controlar más para las limitaciones, como mm, el artículo que le dije antes de las carnes procesadas. Um, pues esos son como un buen resumen un mini resumen de la investigación nutricional y a veces es muy confundido para nosotros como dentistas nutricionales, nutricionistas profesionales, porque como le dije, es una imagen que siempre cambia a la hora de nuestras recomendaciones, sugerencias. ujú. Entonces, supongo que en base a este estudio, en base a esto de las carnes procesadas, viene tu interés sobre quizás tener una dieta completamente libre de carnes. Ah, sí tenía algo que ver con mi decisión, pero sabe que yo siempre he tenido un interés de bajar mi cantidad de carne, um, y, y también fue una una gran razón de por qué yo como vegetariano, a veces vegano también. Y yo quiero admitir también que ahora sí como un poquito de carne, pero nunca yo compro carne, nunca busco a carne o carne específica, no tengo esa, ese deseo, por dos razones en particulares, como, y en mi opinión, lo más importante es el maltratamiento de los animales que están um, en varios lugares de nuestro sistema um, moderna de agricultura. Mm, Y para la segunda está muy caro. Realmente, sí, estamos hablando verdaderamente. Es muy, muy caro. Yo puedo comprar 4 libras de frijoles y cocinar como 10 comidas principales de eso, en vez de comprar una libra de carne para el precio doble y mm. cocinar con una comida o dos. Entonces, yo tengo, yo era estudiante, tengo, este dinero que yo debo al gobierno también, entonces estoy pensando en mis dólares también, ¿no? Sí, pero alguien te diría, lo bueno cuesta. Ya, exacto, lo bueno cuesta, y eso no, también no es una insulta a nadie, pero muchas veces
la gente dice que cómo yo puedo comer bien ¿cómo se dice? Budget, con poco dinero. Ajá, Um, con presupuesto bajo. ¿Verdad? Con todo va, y muchas veces recomiendo que si no quieren quizás quitarse todo de carne, trato de comer unas comidas con unas cenas 2, 3 días sin carne, porque va a ver la diferencia realmente, sí. Y también quizás en su salud, nunca va a saber si no no lo prueba. Sí, y hablando de no consumir carnes, recientemente escuché una persona en un podcast que yo escucho que Ujú, comentó que cuando come pura carne, porque esta persona en particular pasó un tiempo comiendo exclusivamente carnes, que ese es ujú, el otro extremo, ¿no? Ah, pero dice que lo dejó de hacer porque sentía que su agresividad subía, o sea, como que era mucho más agresivo, era una persona que respondía más agresivamente a cualquier situación realmente. ¿Tú has visto alguna correlación en cuanto a ser agresivo o a ser más pacífico dependiendo de tu ujú. alimentación? Wow, eso es muy interesante. Realmente nunca escuché de eso. Sí, realmente necesitaría buscar mucho más en esto, en investigar más, porque realmente nunca escuché de eso. Wow, qué interesante. Sí, no sé si has escuchado de este podcaster que es el Joe Rogan. Ah, Oh, sí, sí, Joe Rogan, ya. sí, de ahí lo escuché de él. Creo que fue el episodio, no me acuerdo, pero fue un episodio reciente. Y estaba Right. comentando eso a él y me llamó la atención porque ya sabía que iba a tener la entrevista contigo. Y dije, bueno, pues Ujú. le voy a preguntar a Cruz a ver si él sabe algo de eso. Pero no sé, de alguna manera como que tiene lógica porque una persona que come más carnes, pues obviamente es una persona que quizás naturalmente sea más propenso a la caza, a la Sí, cacería. Entonces, bueno, para hacer la cacería, pues tienes que ser más agresivo, pero estaría sí, interesante, si me comentas, si investigas de eso, coméntame, mándame un email o un mensaje por sí, WhatsApp y me comentas qué es lo que encontraste al respecto. ya, sí, ya, sería un placer, sí. A ver, y esas cosas así que siempre me interesan y no tiene que ver solamente con la nutrición vegetariana. Creo que en mi opinión, si hay una práctica de dieta, del estilo de vida, lo que sea, que tiene un beneficio, ¿no? En su salud. Yo no voy a decirle que a uno no debe hacerlo. Hay personas que um, comen como cazadores, cazan por su propia carne. Me dicen que nunca va a convencerme que Ujú. de comer plantas y verduras, de fruta, que es mejor que la carne. Y sí, pues yo voy eso no es lo que a veces creo que esa es el imagen que tienen del vegetarianos y de veganos, que todos nosotros queremos convertirse, Ujú. en nuestro lado, y realmente no es así. Sí, Estamos abiertos, ¿no? A trabajar con usted como cliente o paciente, de realmente encontrar lo que va a ser lo mejor para ti misma. claro. Eh, Otro tema que quiero tocar contigo es el de las calorías. Yo cuando bajé de Ujú, peso y bajé mucho de peso, me agarré una app en mi teléfono para contar calorías ujú, y realmente lo odiaba. Era muy tedioso. O sea, eso de contar calorías es difícil. Muchas veces no sabes ni cuántas calorías tiene el alimento y tienes que estimarlos o tienes que ujú, buscar recetas similares en la internet y ver cuántas calorías tienes y luego aprendes a medir todo en onzas. O sea, yo nunca medía nada en onzas y ahora aprendí a medir en onzas. Y fue ujú, una tarea muy, aburrida. ujú, Pero lo hice y lo hice, creo que lo hice como unos 3 o 4 meses. Y en esos 3, 4 meses aprendí, porque mi dieta no cambia mucho, más o menos como los mismos alimentos. O sea, no siempre es lo mismo, pero más o menos como lo mismo siempre.
Ujú, y entonces aprendí más o menos a estimar las calorías y a los 3 4 meses ya que aprendí más o menos a estimarlas, dejé de contarlas y nada más las empecé a estimar. Y creo que me funcionó porque seguí perdiendo peso. Llegué al peso que quería llegar. Yo mido ujú. 5'11" y ahorita estoy pesando 180 libras y creo que ese es el peso que según nos dicen los gobiernos que es el peso ideal, ¿no? Pero Ajá. contar calorías, ¿cómo ves tú eso de contar calorías? ¿Es necesario? ¿Es bueno? ¿Se puede hacer sin contar calorías para tener una buena alimentación balanceada? ¿Qué recomiendas? Sí, igual soñar como un broken record, no sé cómo se dice en español, pero decir lo mismo, pero todo depende de la persona. Um, para la variedad creo que está bueno en un sentimiento, en un sentido de que están dando mucho más énfasis, ¿no? En lo que están comiendo. Ujú, Y como le dije, que es, o me dijo que están aprendiendo de lo que realmente están comiendo, ¿no? En un número. Pero a veces eso también puede empeorar el viaje, ¿no? De perder peso, de buscar cuáles son sus metas de su salud, porque ven su peso que nunca baja, ¿no? Debido a que, bueno, están haciendo todo en su opinión bien. Entonces puede ser un obstáculo, ¿no? También ese número. mm, Y a veces es de hablar con la gente, de ver de dónde están, de dónde vienen, la razón de por qué quieren perder peso. Si es solamente para perder eso, podemos hacer eso, pero a veces lo que sabemos de la investigación nutricional es que es mucho más difícil para continuar así y también de mantener ujú, la pérdida del peso, si se me entiende. sí, Muchas veces lo que pasa con una, um, una manera de hacer dieta y contar calorías que se puede estar como tan obsesado, ¿no? O tiene esa obsesión de contar, de contar, de contar y se convierte en un problema, en mi opinión, ujú, como una sobreénfasis en el salud en vez de los estilos de vida que queremos hacer para quizás que quiere continuar en sus 70 de caminar o correr o y no depende, ¿no? De cuánto pesa usted. Esos a veces son mucho más um, ah, metas reales para personas en vez de solamente para perder peso. Y sabemos también de que personas que son obesos o con sobrepeso, cuando miran a sus niveles de su glucosa, de su salud, ¿cómo se dice? Sus niveles del sal, esas cosas así, son ujú, normales. A veces sabemos que a uno puede ser saludable y no importa su tamaño, ¿no? mm. Su cuerpo. Y es difícil para convencer, ¿no? A uno así cuando tiene esa obsesión, si se me entiende. Sí, entonces, lo que estoy escuchando, a lo que te estoy entendiendo, es que Ujú. cuando trabajas con una persona, cuando estás trabajando con una persona, es muy, muy dinámico. No funciona, Dinámico, sí. no le vas a recetar la misma solución a todos. Y, Sí. y lo que te entiendo que estás diciendo es que como es muy dinámico, es muy variable de persona a persona, tú lo que tienes que hacer es realmente buscar qué es lo que a esta persona le está funcionando. Tendrías que estar trabajando con ellos y cambiar ciertos hábitos, quizás quitar ciertas comidas, quizás agregar ciertas comidas, agregar la actividad física y serían pasos graduales para que sea sustentable. Eso es lo que te entiendo que estás comentando. ¿Es así? Exacto, sí, sí.
robaron mis palabras casi. Eso es lo que quería decir, sí. Ok, entonces sí estoy 100% de acuerdo contigo en eso porque mi experiencia de bajar peso fue muy dura, muy difícil. Si hubiera trabajado Ujú. contigo, creo que hubiera sido mucho más fácil porque hubiera quitado todo el tiempo perdido que fue experimentando conmigo mismo y que sí que no funciona porque después de contar calorías y después de ver lo que debería de comer, las cantidades de comidas que debería de comer por día, y eso cambiaba según mis actividades del día, si hacía ejercicio o no hacía ejercicio, podía comer o más o comer menos. Entonces era Ujú, mucho lo que tenía que estar haciendo y contando, pero lo que me di cuenta que me funcionó al final de todo fue dejar ciertas cosas y cambiar mis horarios de comida. En algunas veces tenía que comer más temprano, algunas veces ujú, tenía que comer más tarde. Entonces los cambios realmente no fueron muchos. Si me pongo a recapitular todo lo que cambié desde que inicié hasta la fecha, los cambios yo creo que te los puedo contar con los dedos de las manos. Son ujú, pocos los cambios y eso es lo que me dio resultados. Entonces, lo que comentas, creo que tienes razón. Obviamente he visto que funciona, entonces yo sí diría que alguien que esté en esta trayectoria de estar tratando de perder peso, trabajar con alguien como tú sería idóneo, en mi opinión. ujú, ujú. Sí, es un buen resumen. Muchas veces digo a las personas que yo puedo darle educación y todo eso y ayudarle como pueda, pero también usted sabe todo lo que necesita hacer. Usted es su propia maestro, ¿no? En la vida. Usted sabe, todo. Yo solo estoy aquí para guiarle un poquito, de tener ah, ¿cómo se dice? Este, de asegurar que está cumpliendo sus metas. Sí, Así. para mantenerlo ah, accountable, creo que es la palabra que buscabas. Sí, Exacto, ya, sí, eso es. para que se mantenga en ruta, en la ruta correcta. Ya, Este, la ruta correcta. muy bien. Bueno, creo que podemos seguir aquí hablando mucho más tiempo. Son muchos los Sí. temas y no vamos a resolverle la vida a nadie. Pero lo importante que aprendí de ti hoy es precisamente lo que comenté hace un momento, que lo que me funcionó a mí no es lo que le va a funcionar a otra persona. Cada Ujú, persona es diferente, cada persona tiene necesidades diferentes. Hay personas que te van a decir, como tú comentaste, no puedo dejar de comer tocino y no me lo vas a quitar jamás. Ah, ujú. no es, como dicen en inglés, no es un deal breaker, no es algo que Exacto. ya arruine todo lo que es tu tema de nutrición. No, lo que entiendo de ti es que hagas lo que hagas, comas como comas, hay una manera de hacerlo bien, de hacerlo, de balancearlo y alguna manera de trabajar con cada persona con sus diferentes necesidades. Entonces, me parece muy bien todo este punto. Lo Ujú. que, lo que sí te pediría, Cruz, mándame ese reporte que comentaste Sí, de la WHO, creo que dijiste que era, exacto, ya. Yo ah, puedo hacerlo. para publicarlo con este episodio. Y si encuentras algo del tema de agresividad, tu tema de emociones relacionados con lo que los alimentos, también me lo comentas. Eso sí me interesaría mucho darle seguimiento. ¿Algún consejo con el que nos puedas dejar? Que si algo nos puedes decir como nutriólogo, ¿cuál es el consejo que nos podrías dar? Uf. Yo, yo diría que de cocinar más, que se mueve más, para esa énfasis de comer productos enteros, ¿no? O cosas caseras, y también de moverse, hacer ejercicio natural. No tiene que ser levantar pesas, no tiene que ser cosas muy, muy agresivas que miramos en la tele, ¿no? Con esos atletas Mm, jugando, cosas así. Puede caminar para 30 minutos o menos
poder, caminar mucho, aparcar su carro, ¿no? En el aparcamiento más lejos de la tienda y caminar esa distancia, ¿no? Creo que si enseñamos muchas personas así de cocinar en vez de comer afuera y hacer ese movimiento natural, teníamos muchos más soluciones, ¿no? En nuestros problemas saludables o de salud. Seríamos más saludables. Sí. Ujú, Cocinar más en casa y moverse más, hacer ejercicio. ujú. Muy buen consejo. Cruz, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por participar. Gracias por compartir de tus conocimientos con nosotros. Creo yo que fueron muy educativos y les va a servir a mucha gente. Ah, los quiero dejar y les recuerdo que me pueden seguir en las diferentes redes sociales, pero el grupo más Sí, importante que estamos manejando ahorita es el del WhatsApp. Ahí estamos haciendo ok, un grupo donde estamos invitando y compartiendo información. Inclusive, cuando tenga la información que Cruz me va a enviar, lo voy a hacer parte de este grupo para enviar la información a los que estén inscritos en el grupo. Nuevamente les dejo el número, es el código del país es +1 y el teléfono es 334-568-8845. 334-568-8845. Cruz, muchas gracias. Que estés bien y estamos en contacto. gracias por invitarme, Oscar, me divertí mucho. Yo también y aprendí bastante y espero lo podamos hacer de nuevo. Ok, gracias, nos vemos. Hasta luego. Bye.